A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Hola a todos amigos y amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Ciudad Capital. Les saluda Jessica Jaramillo, quienes hacemos parte de este equipo, que es el equipo de la Fundación contra la Violencia. Pues queremos saludar a Quito en sus fiestas próximas. Ya estamos en un proceso de festejar a la Carita de Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de los temas que tienen que ver con la ciudad. Cómo pensamos en Quito, cómo repensamos la ciudad. Y hoy vamos a tener un invitado sumamente especial. Quiero comentarles también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Ciudad Capital. Y también pueden visitar www.ciudadcapital.es para que dejen todas sus sugerencias y sus comentarios. Vamos a ir ahora con la cámara rodante. Hola Chuya, soy Juliana y esta es la cámara rodante de Ciudad Capital. Hoy vamos a preguntar a la gente si le quiere o no a Quito y cuáles son las expectativas hacia el futuro para la ciudad. Acompáñanos. ¿Le quieres a Quito? Claro que sí. ¿Y qué expectativas tienes para la ciudad de aquí al futuro? Que sea un lugar en que podamos convivir en tranquilidad, que los niños, que los adultos puedan salir a cualquier hora sin estarse preocupando de que quién está al lado, en qué sector estoy o qué me puede pasar. ¿Y cuál crees que es de las falencias más importantes que encuentras ahorita en Quito? Quito es una ciudad desordenada que ha crecido desordenadamente, o sea, el tránsito es complicado y en parte es una cuestión cultural. ¿Usted le quiere a Quito o no? Claro que le quiero. ¿Qué cambios cree que deberían haber en Quito para que sea una mejor ciudad? En primer lugar, la seguridad. Es lo que todo Quito pedimos y todo el mundo pedimos, la seguridad. Y ahorita nomás me vengo a hacerme ver porque me robaron el día domingo, me arranchan la cartera y me botan boca abajo y se me han fracturado las costillas. ¿Usted le quiere a la Carita de Dios? Por supuesto. ¿Y qué cambios cree usted que debería haber para hacer de Quito una ciudad mejor? Mayor control. La delincuencia está alarmante. Mayor control, sí. Eso es lo que yo pido. Sí. No hay sector bueno. En el norte, en el sur, pura novedad. Sí, sería más control. ¿Qué problemas crees que existen en Quito ahorita? Realmente la delincuencia, también un poco de los abandonos de los animales, está muy elevada esa cifra según lo que he escuchado. ¿Y qué expectativas tienes a futuro de Quito? ¿En qué crees que debería mejorar? Realmente en temas importantes también como la movilidad, como la delincuencia, también deberían centrarse más en hacer obras, ¿no? Más que en festejar tanto. He escuchado mucho de los presupuestos que está muy elevado y no es muy necesario. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Ciudad Capital. Bueno, hemos escuchado cuál es el sentir ciudadano sobre nuestra ciudad y para este programa, que es un programa especial, en nuestro segmento Diálogo Ciudadano hemos invitado a un médico, sociólogo, exalcalde de Quito también, para que nos dé la idea que él tiene sobre la ciudad. Buenas noches y bienvenido, Augusto, a nuestro segmento de Ciudad Capital, Diálogo Ciudadano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Bueno, felicitándote por esta iniciativa y por tener la voz de los ciudadanos, ¿no? Es un momento en el que creo que es difícil tener el ánimo de festejo, ¿no? De celebración, de conmemoración, de reflexión sobre lo que ha vivido la ciudad, pero sin duda también la oportunidad para repensar la ciudad tal como lo dices. Así es, y creo que todos estamos digamos, después de la pandemia, de un proceso que ha impactado mucho la vida de las personas y también de los estados, de las ciudades, de los países.
pensar en un horizonte distinto, ¿no? Ahora quizá la gente piensa mucho más en la familia o piensa mucho más en otros elementos que antes no eran tan importantes. ¿Cómo ve usted de Quito el día de hoy y qué piensa sobre Quito en el futuro? Yo creo que ahora Quito vive una muy compleja contradicción, una muy compleja tensión. Es una ciudad que ha crecido, que tiene un desafío enorme desde el punto de vista demográfico, económico, que ha sido profundamente golpeada por la pandemia. Si miramos desde una perspectiva demográfica, hemos crecido en esta década 700.000 personas, digamos, una cosa enorme. Esto significa 60 o 70.000 personas cada año. Es una ciudad que se produce, es ya el distrito metropolitano, la ciudad más poblada del país, y eso implica enormes desafíos, permanentes desafíos. Es una ciudad con grandes necesidades y grandes desafíos, y creo que ahí hay una tensión y una contradicción, porque esos grandes desafíos encuentran una institucionalidad y una representación política en una crisis profunda. Creo que hemos tenido en la ciudad momentos buenos y malos en términos de calidad de gestión, pero creo que hoy tenemos una institucionalidad tremendamente golpeada, me refiero al municipio, a las empresas, a la capacidad de respuesta, y una representación política tremendamente fragmentada, llenas de agendas particulares, que yo creo que no es capaz, digamos, de ponerse a la altura de lo que la ciudad exige. Entonces esto, así es como yo veo Quito. Es una mirada probablemente, digamos, rigurosa, ¿no? Pero así es como yo lo veo, lamentablemente. Creo que muchas de las veces que hablamos de la ciudad, siempre, al menos desde los espacios políticos, siempre se piensa en la ciudad desde la visión del político, y muy poco se trata desde la visión de la gente. Una de las cosas que hace Ciudad Capital es precisamente levantar mesas territoriales, dialogar con la gente en los barrios, en los sectores, en los territorios, y preguntarle, ¿no es cierto?, cuál es la idea de ciudad que quiere. Y muchas de las veces la gente lo único que nos dice es: yo quiero vivir en paz, en tranquilidad, tener trabajo, que mi familia, mis hijos, mis nietos puedan vivir en paz. ¿Cómo conseguimos una ciudad así si tenemos hoy quizá índices de violencia elevados, de inseguridad elevados? ¿Qué es lo que se debería hacer desde la institucionalidad para empezar a mejorar la vida de la gente y cambiar la vida de la gente? Mira, el principio de la política en una sociedad democrática y moderna es que la política debe servir para resolver esos problemas de la gente, claro, porque si no, ¿para qué sirve? ¿No? Claro, ¿para qué sirve? Claro, hoy tenemos lamentablemente un deterioro de esa calidad de la representación, y me parece a mí una crisis de legitimidad de la propia política, ¿no? Entonces la política está más ligada a la farandulización, está más ligada a la agenda particular, al interés específico, y menos ligada, digamos, a la política con mayúscula, que debería estar precisamente conectada con esos problemas. Yo, cuando te decía hace un momento esa contradicción, a eso me refiero. Es decir, yo veo una profunda desconexión entre las discusiones, entre comillas, de la política y la representación, con la discusión y con el sentir de la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere en este momento? Porque hay que entender que eso que la gente quiere tiene que ser expresado y tiene que ser reconvertido en política pública. Para eso es la política y para eso son las instituciones. Así es. Si no, ¿para qué están, no? Y está muy claro, digamos, en este momento necesitamos, efectivamente, yo había propuesto, digamos, un conjunto de elementos de una agenda urgente en esta crisis institucional, y esa agenda urgente está muy claro. Hay que hacer un programa de reactivación económica y social. Esto es clarísimo. Esto es más allá que perseguir a los comerciantes, esto es más allá, digamos, que limpiar una zona de la ciudad. Se requiere una respuesta profunda a una condición de crisis de desempleo, de pobreza y de profunda segregación. Aquí hay una prioridad. Entonces, ese vivir tranquilo y en paz, sobre todo para los más vulnerables, implica eso. Dos, no veo, digamos, una reactivación de un plan de obra pública. Y me preocupa que ahora estemos privilegiando, es legítimo, digamos, conmemorar a la ciudad, pero no estoy tan seguro de que esa sea la prioridad. Necesitamos hacer un proceso fuerte, intenso, activo de revitalización de la obra pública, porque hay barrios y hay sectores y hay parques y hay calles y hay demandas que están ahí planteados, ¿no? Me parece que un tercer elemento, claramente, como vimos hace un momento en las entrevistas, tiene que ver con los temas de movilidad. La movilidad es un factor que en la década de los 70, 80, era patrimonio del campo de los ingenieros de movilidad. Hoy la movilidad es básicamente un derecho,
y es uno de los derechos más fuertes, digamos, para valorar en la ciudad, porque ciertamente para alguien que pasa 2 horas de ida y de vuelta, 4 horas de su vida moviéndose en esas condiciones, particularmente las mujeres, particularmente las mujeres, no solo por el acoso, sino porque la mujer, digamos, está absolutamente responsabilizada todavía en esta distribución desigual de tareas, de, por ejemplo, las tareas de cuidado, quien lleva y trae a los niños de la escuela, quien hace las compras, quien lleva las cosas, etcétera, es básicamente la mujer. Entonces, además de que hay un proceso, digamos, de deterioro de la movilidad, eso implica un factor de discriminación. Esos son los problemas de la gente. Y entonces yo entendería que la política pública y la política en general esté conectada por esos problemas, digamos, y lo que uno ve es que están mucho más en las peleas, digamos, en las elecciones, en las reelecciones, peor todavía en los repartos, y esto es grave, ¿no es cierto? Por eso comenzaba esta grata conversación contigo diciéndote que penosamente veo a la ciudad en esa contradicción, una ciudad que crece, insisto, brutalmente. Digamos, en el 2018 ya somos el cantón más poblado. Así es. Y no solamente crece, digamos, por su propio crecimiento. Ciudad capital sigue siendo la que recibe a ecuatorianos, la que recibe a extranjeros. El censo te dice eso, 600,000 o 700,000 personas en una década, lo cual implica grandes demandas. Frente a esa realidad, lo que tenemos es una institución inoperante, una institución que yo creo que ha perdido un sentido de servicio público. ¿Le hace falta a Quito una nueva planificación o retomar quizá digamos, una hoja de ruta para saber hacia dónde va la ciudad? Porque parece que anteriormente con la administración Yunda, que ya sabemos todo lo que pasó, pero tampoco con estos meses que hay de esta administración sucesoria, yo diría una alcaldía en transición, tampoco se ve que haya ni siquiera la intención de tener una planificación de largo plazo. Y estoy hablando de temas que son urgentes y prioritarios para la ciudad. Tenemos el metro de Quito, que no sabemos qué va a pasar con el metro de Quito, no sabemos si es en efecto, como se ha dicho públicamente, un elefante blanco o se va a ir hacia una segunda línea del metro. Luego están los temas de seguridad ciudadana, que si bien no son temas que están vinculados directamente a la responsabilidad del gobierno local, el gobierno local tiene obligatoriamente que hacer parte de la estrategia del gobierno nacional para la prevención del delito, y eso sí se puede hacer a través de políticas de prevención o en barrios, como se hacía hace muchos años, ¿no? Y también qué hacer con la parte de la inclusión, porque parece que también somos una sociedad o una ciudad un poco, yo diría, excluyente en algunos sectores. Y ahí hay algo que nosotros en Ciudad Capital manejamos, que es el concepto de la democratización del transporte público. ¿Cómo avanzamos desde la planificación hacia esa ciudad que queremos? Muchas veces, digamos, hay personas que dicen que el problema, digamos, es de planificación, y da la impresión de que lo que tenemos es un montón de gente incapaz, digamos, que no ha sido competente para hacer una buena planificación. Yo trabajo en el mundo académico y una de las asignaturas que doy en Flaxo, en la Universidad Católica, es precisamente políticas públicas urbanas y planificación urbana, y discrepo bastante de eso. ¿Ya? La ciudad ha tenido un ejercicio de planificación que es bastante razonable. En la planificación de una ciudad hay una combinación entre lo que podríamos llamar unas líneas maestras, que son permanentes y de largo plazo, y la necesaria matiz de especificidad que puedes tener en cada administración. Es decir, esa que es una dialéctica normal, digamos, ocurre en cualquier ciudad del mundo, ¿no es cierto? Para poder resolver los problemas de agua potable a largo plazo, para poder resolver el problema de agua potable en Quito en el 2050, tienes que hacer proyectos como el Chalpi, ¿no es cierto? Yeah. Para resolver el problema de la evacuación de todo el agua a largo plazo, tienes que hacer cosas como Vindobona. Eso estaba planificado y pensado hace 10 años. ¿Ya? Entonces, el problema no es que no ha habido planificación. El problema es que, digamos, porque la política es así, a veces tenemos representación política que nunca en la vida, yo creo que cuando son candidatos, pero lo penoso es que incluso cuando terminan, han revisado siquiera los elementos fundamentales de la planificación de la ciudad. Así es, estamos de acuerdo en eso. Yo no puedo creer, por ejemplo, que han pasado 8 años, la discusión sobre el modelo de gestión del metro, hay documentos formales del año 2011, con un itinerario claro de cómo deberíamos haber llegado para la culminación de la obra del metro. Y estamos en el año, terminando el 2021,
y todavía no sabemos cuál es el modelo de operación. Es que esto es inconcebible. Esto no tiene que ver con la planificación. Esto tiene que ver con la indolencia y con la ineptitud en los temas centrales. Quito necesita liderazgos que se hagan cargo de estos temas. Que decidan, ¿no? Que tomen Que se decisiones. hagan cargo de estos temas. Yo a veces no sé para qué aspiran, digamos, a tener una función y no tienen ni la competencia ni el conocimiento para hacerse cargo de estos temas. No puedo entender que hayan autoridades que dicen, no, yo aprobé una cosa pero no entendía bien. Pero también es cierto que a veces le dicen, es que no hay plata. Es que tenemos todo, está bien la planificación, pero no hay plata. Lo cual en el caso de Quito también es falso. Okay. También ¿Por es qué falso. es falso en el caso de Quito? Ustedes habrán visto, yo me he extrañado, digamos, que el nivel de ejecución presupuestaria está en torno al 30-35%. Estamos Así ya es. prácticamente en la parte final del año, lo cual quiere decir que no tendremos una gran ejecución. ¿Tú te imaginas lo que es terminar una institución pública? Pensemos en la casa. Sí, claro. Tú tienes la plata de la casa, pero lo único que has podido gastar es el 30%. Eso no tiene que ver necesariamente con un problema de recursos, sino con un problema de ineptitud para poder ejecutar las obras. Pero el 70%, como pasaría en la casa, no es que está guardado, ni se va a guardar. El problema más grave de la falta de ejecución presupuestaria es que esos recursos no los vamos a volver Sí, claro, a tener. es decir, quien conozca un poco de administración pública sabe que esos recursos terminan el año, digamos, se liquidan y no es que necesariamente pasan. Así es. ¿No es cierto? Lo que tenemos es ya muchos años de un terrible nivel de subejecución. ¿No? He visto, y esto no es solamente esta administración, es la anterior también, es que fíjate, en Quitumbe, en la administración, una de las más carenciadas, en la administración anterior tuvimos 8 administradores. Claro, sí. 8 administradores. Entonces, si tú piensas en 8 administradores con 8 coordinadores y 8 directores de cada administración que van rotándose, no tienen tiempo sino para medio enterarse de lo que va. Ahora, el problema es que cada uno llega, y yo lo veo así, ¿no? Por ejemplo, llegan administradores zonales y dicen, yo voy a ser candidato a concejal. Entonces, toda su administración lo pasan a la campaña política. Es decir, pasan 2 años o 3 años trabajando para ser candidatos, usufructuando, diría yo, el mismo espacio público, lo cual me parece a mí un poco grave. Pero para un poco ir cerrando el tema presupuestario, y lo que usted dice tiene mucha razón, es decir, tenemos dinero pero no lo gastamos, y tampoco lo gastamos bien, es decir, tampoco hay calidad del gasto público. Decía ahora mismo una persona en nuestro programa, decía, hay $2 millones que podrían, en lugar de invertirse en las fiestas, a lo mejor podrían invertirse, qué sé yo, un poco menos en las fiestas, pero algo más en los baches, en algunas otras cosas que están en el municipio. ¿Qué usted cree, Augusto, para ir finalizando esta entrevista? Nos va a faltar mucho más tiempo para seguir conversando de Quito, pero ¿qué usted cree que deberíamos mirar hacia el futuro? ¿Qué tiene que hacer Quito hacia el futuro? Para mí, por ejemplo, la participación ciudadana es fundamental, pero ¿qué más podemos hacer como quiteños para tener una ciudad diferente en el futuro? Yo creo que Quito lamentablemente ha sido, como lo he dicho varias veces, el escenario, el campo de batalla de la lucha política, de la descarnada lucha política. Y me parece que una primera cosa es sanar los corazones. La gente aquí ha votado bastante más por odio que a favor de algo. Y eso es muy complicado. ¿Sí? Claro. Por amor, por adhesión, por esperanza. Esto es muy complicado, porque la ciudad necesita recomponer no solamente un nuevo liderazgo, sino la unidad suficiente para encarar estos problemas. Así es. Para encarar con toda firmeza los problemas que tenemos ahí. Es una institucionalidad que no funciona. Esto que discutimos del presupuesto, la gente piensa, y está bien que piense así, que ¿cómo es posible que hay plata y no se haga? Es que no hay estudios técnicos, es que la estructura institucional está totalmente debilitada, es que no hay proyectos bien hechos, es que las ventanillas, la gente dice, no funcionan, es que la obra que se iba a hacer en tal barrio nunca se hicieron los estudios, los que se hicieron nunca se contrataron, se contrató mal. ¿Quién fiscaliza? Yo veo penosamente un colapso de la institución, un colapso de la institución. Entonces necesitamos sanar los corazones, construir una unidad que permita un liderazgo colectivo fuerte, necesitamos organizar y poner en orden la estructura institucional y necesitamos unas prioridades. Y creo que esas prioridades están en torno al empleo, a la inclusión, a la seguridad, a pensarnos en otra lógica de movilidad y a recuperar aquellos elementos que estuvieron planteados. Una ciudad sostenible, verde, una ciudad que tenga una agenda climática,
que renueve sus modelos energéticos, que tenga respeto por el peatón y la movilidad no motorizada, una ciudad que tenga descentralizados sus servicios, una ciudad que recupere una vida cultural absolutamente intensa y activa, que se pensó no solamente en una zona, sino en todos los barrios. Claro, en toda la ciudad, ¿no? Esa ciudad es la que necesitamos recuperar, una ciudad de convivencia. Por eso le comento que nuestro programa se llama Ciudad Capital, porque hay un elemento que es integrador para Quito y para los quiteños y quiteñas, que somos quienes vivimos en Quito, ¿no es cierto? Y es precisamente el hecho de que somos la capital de la República del Ecuador, y ese quizá es el elemento más integrador que hemos podido encontrar. Pero queremos agradecerle, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana también tendremos un invitado de lujo, y la siguiente también, porque estamos también festejándole a la Carita de Dios. Y vamos con nuestro segmento, El Héroe Ciudadano. Bueno, el día de hoy estamos con nuestro Héroe Ciudadano. Es un cantautor, él es José Cedeño, a quien elegimos esta semana porque él ha venido trabajando mucho en la música. Y bienvenido, José, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Ciudad Capital, y sobre todo es un cantautor que ha hecho su carrera en esta ciudad. Él, yo lo conozco hace muchos años, en el sur de Quito, era mi vecino, les cuento. Así que nos gusta poder conocer también cuál es todo tu trabajo, qué es lo que has venido haciendo y también tu trayectoria, José. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias primero por la invitación, Jessy. Estoy muy contento de estar aquí en este canal, por recibirme, sobre todo con ese cariño de siempre. Como lo dijo al principio, ya son años de amistad, y aquí estamos. Bueno, respecto a la pregunta, ya estamos haciendo 33 años más o menos de trayectoria que tenemos en esta carrera artística. Vengo ya haciendo música desde que tenía 6 años, desde la escuela. Comencé ya con los instrumentos a tocar guitarra a los 8 años, y en el transcurso de este camino hermoso, como digo yo, de la música, y también complicado, he venido haciendo cosas interesantes en el camino, con grupos musicales, grabando canciones, discos con otros amigos artistas. Y bueno, yo creo que es una parte importante también el apoyo de la familia que siempre he tenido, en este caso de mi esposa, y bueno, de mucha gente que ha venido conmigo en la carrera artística. Y así que aquí, en resumen, para empezar esta entrevista. Muchas gracias, José. Sabemos que tú estás ahora con un viaje y que estás requiriendo algunos apoyos, así que hacemos un llamado en este espacio para quienes quieran apoyar la trayectoria de José y su arte y su música. ¿Nos puedes contar de qué se trata, José? Sí, el mes de diciembre hay un festival en Punta del Este, que es en Uruguay, Montevideo. Me invitaron a representar al país, al Ecuador querido, con mi actuación. En este festival participan, si mal no recuerdo, como 22 participantes de diferentes países, y en las galas voy a cantar directamente en esas galas, que van a ver los concursos. Esto más o menos es como un festival de Viña del Mar, que hay concursantes y hay también invitados internacionales. Yo estoy en la parte de invitación internacional, voy a representar al Ecuador en estas galas, que son 3, desde el 6, 7 y 8, perdón, 7, 8 y 9, va a ser justamente en Punta del Este. Nos van a recibir ahí el día, viajamos el 5, el 5 y nos quedamos hasta el 12, así que bueno, esto es muy importante porque van a haber representaciones, primero internacionales, de un representante por país, creo que son 22 países que están participando, como lo dije, y claro, van a ver los medios internacionales, en este sentido, televisión, radio, prensa, televisión internacional. Entonces, creo que es una mentalidad que se me ha presentado, y quiero aprovechar esta oportunidad porque el artista ecuatoriano ya debe sentirse en otros países, ya debe tomar como que digamos ese terreno para poder uno exponer el arte que existe acá, porque hay muchísima gente, muchísimos artistas que quieren salir,
pero desafortunadamente la parte más importante no la tenemos, digamos, en este caso para viajes y todo, es la parte económica. Entonces eso es lo que estamos ahorita. Si alguien de pronto, alguna marca quiere auspiciarnos, apoyarnos, entonces sería como que genial. Nosotros en las redes sociales tenemos más de 10.000 seguidores, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces irán con un póster dedicado justamente a los auspiciantes que quieran aportar con el valor que deseen, y con eso ya están pues ayudándonos, y encima podremos hacer en todo caso camisetas o cosas que vayan con el logo de esta marca o de cualquier marca que quiera gentilmente auspiciarnos, y también mostrar allá que hay un apoyo constante de las empresas privadas, qué sé yo, a este festival que lo van a ver muchísima gente en el mundo. Qué bueno. ¿Qué le podrías recomendar tú a quien quiera dedicarse a la música, Josué? Bueno, la constancia. Creo que eso es una carrera como todo, ¿no? El que se dedica y el que toma en serio las cosas. En este caso, para mí la profesión de la música es algo que tiene que ser muy organizado, tiene que tener mucha disciplina. Tampoco no hay que quedarse, porque siempre hay que estar aprendiendo y experimentando cosas. Por ejemplo, yo comencé con el canto, mi fuerte es el canto, y aparte pues yo vengo haciendo producción musical casi a la par con el canto. Sin embargo, el canto es lo fuerte en ese sentido. ¿Tú qué crees que deberían hacer las autoridades municipales para fomentar el arte y para fomentar la música? Tiene que haber una planificación. Una planificación en todo sentido. Creo que tienen que pensar primero en el arte. Creo que el arte une países, une pueblos. O sea, ¿por qué estamos votados nosotros ahora? Porque nadie piensa en nosotros. Y es esencial que el arte se dé a conocer en el planeta. Por favor, la gente que está en cuestiones de cultura, hacemos un llamado de auxilio, porque tenemos que tener las puertas abiertas en todo sentido. En este caso, por ejemplo, yo necesitaría algo como que el artista necesita salir, y es como que la parte de cultura, sean los municipios o sea lo que sea, puedan darnos ese aliento de ayuda y decir, bueno, estamos respaldados, ¿no? En esta parte de la entrevista quisiera agradecer a Sarime, que es una institución, es una sociedad de gestión que es la única que está ahorita cuidándonos, protegiéndonos, apoyándonos en todo sentido. Entonces quiero agradecer a Sarime de manera pública. Muchas gracias. Bueno, quienes quieran apoyar a José pueden hacerlo, pueden contactarse a través de Ciudad Capital. Así que eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.